Si es posible saber con quiénes tenemos la interlocución, les agradeceré que abran sus cámaras para, como decía uno de mis maestros, para vernos las caritas y saber que hay seres humanos del otro lado de la pantalla y no solo nombres y pantallas que aparentemente tienen un titular, un receptor del otro lado. Me gusta siempre tener intercomunicación con seres humanos más que con fondos de pantalla. Bueno, vamos a iniciar ahora un aspecto más de la materia, que ninguna es aislada, por supuesto, que todos los aspectos van concatenados, son parte de una unidad que es el derecho probatorio aplicable por regla a todas las ramas del derecho y en especial a todas las ramas del derecho procesal. No solo del derecho procesal, pero sustancialmente del derecho procesal, sea electoral o sea de otra naturaleza, por supuesto con las adecuaciones correspondientes a cada una de las materias. Vamos a utilizar la presentación, Jirel, por favor. Hoy nuestro tema tiene que ver no solo con valoración de la prueba, sino con valoración y calificación de la prueba. Hoy y mañana nos ocuparemos de los temas. A la siguiente, por favor. A los temas que están enunciados en la lámina que vamos a ver a continuación. A la siguiente, por favor, Jirel. Han titulado a este apartado Problemas de la prueba. Y de los problemas de la prueba, dos aspectos fundamentales que son valoración y calificación. Se han anotado como subtemas razonamiento probatorio, justificación de la prueba. La justificación de la prueba son hechos y argumentos probatorios, facultades discrecionales del juzgador en la investigación y estándar probatorio en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Son los subtemas que analizaremos en estos 2 días, en estas 4 horas que tenemos disponibles. Problemas de la prueba. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Los problemas de la prueba no son únicamente la valoración y la calificación. Si quisiéramos sintetizar estos problemas, podríamos hablar de estos aspectos. ¿Qué es la prueba? Es decir, la naturaleza jurídica de la prueba. ¿Qué es la prueba como acto jurídico procesal? O bien atender a la prueba como acto jurídico procesal. Tenemos que hablar del instrumento, elemento o medio de prueba, al argumento, razón o motivo de prueba, el procedimiento jurídico, procesal, probatorio y el efecto o consecuencia. Si los problemas de la prueba son muchos, vamos a abordar únicamente 2 en estas sesiones. Pero el problema empieza desde la pregunta y la respuesta. ¿Qué es la prueba? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la prueba? Sabemos también que el acto jurídico es una manifestación de voluntad, que el proceso está constituido por hechos jurídicos, actos jurídicos y por procedimientos jurídicos. Entre ellos, el procedimiento probatorio que mencionamos en penúltimo lugar. Procedimiento probatorio
que tradicionalmente empieza con el ofrecimiento de la prueba, la aportación, la recepción, la admisión o rechazo. Si es admitida la prueba, su preparación, su desahogo, su calificación, su valoración, y vean cuántas etapas solo del procedimiento probatorio. Todo lo que tendríamos que abordar para poder explicar estos temas: ofrecimiento, aportación, recepción, admisión, preparación, desahogo y valoración. 7 etapas que constituyen el procedimiento jurídico probatorio. Y finalmente tendremos el efecto o consecuencia, en donde ubicaremos 2 de los temas, decía, que nos ocuparán en estos días: calificación y valoración. Pero el acto jurídico de ofrecer la prueba, ¿en qué momento debemos llevar a cabo este acto jurídico? ¿En qué momento procesal? ¿Conforme a qué formalidades? ¿Qué elementos probatorios podemos ofrecer? ¿Cuáles no debemos ofrecer? Y para poder calificar también la licitud del acto jurídico, ofrecimiento de la prueba, y luego la aportación, cómo debemos aportarlas, cuándo debemos aportarlas y ante quién. La recepción, con qué diligencias la autoridad o tribunal debe recibir las pruebas, cómo las debe conservar o guardar, cómo las debe proteger, ya estando en el ámbito de su competencia, cómo debe preparar en su caso el desahogo, cómo las debe desahogar y cómo, después de desahogadas, las debe calificar y valorar. Instrumento, elemento o medios de pruebas. Sí, ¿qué pruebas se pueden ofrecer y cuáles no? Ya sean instrumentales u objetivas, o bien subjetivas o personales. La prueba puede ser producida por una persona, por un ente humano, o incluso por una persona colectiva o persona moral. Depende de la prueba, depende del caso concreto. No tengo aquí una palabra común, porque los autores de manera indistinta usan la palabra medio, elemento, instrumento de prueba, es decir, la cosa o la persona que producirá la prueba ofrecida. Y finalmente tenemos también argumento, razón o motivo, que abordaremos en otro momento de nuestra exposición. Pero tomar en cuenta que todo esto es la prueba. Estas son las distintas naturalezas jurídicas que podemos atribuir a la prueba: acto jurídico, instrumento, elemento o medio, objetivo o subjetivo de prueba, argumento, razón o motivo, procedimiento jurídico y efecto o consecuencia. Así que los problemas de la prueba son muchos. Si, por supuesto, queremos hacer el estudio de la prueba a partir de este método, a partir de problemas, a partir de preguntas, para encontrar las respuestas que queremos conocer, que queremos encontrar. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Gerald. Decía, hoy nos ocuparemos solo de la valoración y la calificación de la prueba, que parecieran ser 2 aspectos
que significan, o dos palabras que significan lo mismo, y sin embargo hay una buena diferenciación entre calificación y valoración de la prueba. Vamos a la siguiente lámina. Vean cómo de manera sencilla, sin complicaciones, en breves palabras, Hernando Davis Echandía nos da un concepto de valoración o apreciación de la prueba judicial. Si para Davis Echandía es lo mismo valoración que apreciación de la prueba. Y nos dice, se entiende por valoración o apreciación de la prueba judicial la operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que pueda deducirse de su contenido. Si valoración, operación mental que tiene por fin conocer el valor de convicción que puede tener la prueba valorada. Si regresamos dos láminas, Jirel, por favor. Vean cómo decíamos aquí, argumento, gracias, argumento, razón o motivo. Y en la valoración ya nos está diciendo, vamos otra vez a donde estábamos, Jirel. Ya nos está diciendo Davis Echandía, valoración o apreciación de la prueba es operación mental, es razonamiento, es raciocinio, es operación psíquica para conocer si la prueba que estamos analizando, que estamos valorando, produce o no convicción. ¿Y qué grado de convicción nos produce? Como tribunal, como juzgadores, ¿nos convence o no nos convence? Apreciación, poner precio o valor, por eso nos dice Davis Echandía que tiene por fin conocer el valor de convicción. Sí, comparto en mucho el pensamiento de Davis Echandía. Sin embargo, nos vamos a encontrar con otras explicaciones que nos llevan a conclusiones diferentes. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Jirel. Enrique M. Falcón, en su Tratado de la Prueba Judicial, tomo 1, nos da un concepto distinto. Ya no utiliza como términos sinónimos valoración y apreciación. De la apreciación de la prueba nos dice, apreciar consiste en poner precio a algo. Esto obviamente en términos generales. Apreciar, poner precio a algo. Y desde el punto de vista del proceso, significa establecer cuánto vale la prueba. ¿Cuánto vale la prueba? Obviamente no en el sentido económico, no en sentido pecuniario de cuánto vale, sino cuánto vale para convencer al tribunal. Nos dice vista del proceso, desde el punto de vista del proceso, apreciar significa establecer cuánto vale la prueba, es decir, qué grado de verosimilitud presenta la prueba en concordancia con los hechos del proceso. No comparto esta expresión cuando nos dice cuánto vale la prueba, es decir, qué grado de verosimilitud presenta la prueba en concordancia con los hechos. Para mí el tema no es grado de verosimilitud, no es saber si la prueba es verosímil o si es falsa.
Este es un problema distinto o verosímil e inverosímil. Es decir, si es creíble o si es increíble. O, por mejor decir, no es creíble. Es una prueba que no debemos tomar en cuenta porque no la consideramos verdadera, no la consideramos confiable, creíble. Es una prueba falsa o falsificada, elaborada. Mucho nos pasa cuando desahogamos una prueba testimonial y escuchamos las respuestas tan claras, completas, descriptivas e indubitables del testigo, que a un juez Nobel puede sorprender. Qué testigo tan extraordinario. Pero que a un juez con más experiencia pudiera llevarlo a la conclusión: este testigo es fabricado. Lo prepararon para contestar las preguntas que se le están formulando. Sí, cómo la apreciación, y esto lo vamos a ver más adelante, cómo la apreciación puede cambiar de un juzgador a otro. Grado de verosimilitud, pero más que de verosimilitud, es una palabrita compleja. Voy a tener que hacer ejercicio de pronunciamiento para que no me vuelva a costar trabajo. Más que el tema si es verosímil o inverosímil, lo importante es si es confiable o no confiable, si es creíble o no creíble. Pero esto está dentro del contexto de la apreciación. Sí, el tema probatorio en el proceso está en concordancia con los postulados de la ciencia, a la que se considera esencialmente falible y sujeta constantemente a nuevas búsquedas que profundicen el conocimiento. Sí, Enrique Falcón se va al análisis de la prueba científica, a la experimentación, al acierto y el error, y ante un nuevo error, una nueva hipótesis para llegar a comprobar la verdad que se busca. Y nos dicen, la materia científica se pueden repetir todos estos ejercicios de prueba porque sabemos que el conocimiento es falible, que está sujeto el conocimiento a nuevas búsquedas, a repetición de los experimentos o de las experiencias para llegar a conocer lo que queremos conocer. Y nos dice, pero a diferencia de la ciencia, el derecho, que necesita cerrar las cuestiones abiertas, no establece una permanente revisión de las soluciones. Una vez agotadas, clausura para siempre la investigación mediante el mecanismo de la cosa juzgada. Vean la trascendencia de la función del juzgador, la relevancia y la delicadeza que implica cumplir esta función de juzgador. Porque si nos equivocamos, si somos primera instancia, no hay problema si hay segunda instancia. Y la segunda instancia probablemente advierta nuestros errores y corrija. Ya en plenitud de jurisdicción, o bien devolviendo el proceso a la instancia inferior, indicándole qué es lo que debe corregir, qué errores cometió, cómo debe subsanar, qué es lo que tiene que llevar a cabo para que
llegue a una conclusión jurídicamente correcta y justa de ser posible. Pero si no hay más allá, si es un juicio de única instancia, piensen, por ejemplo, en el juicio de inconformidad ante la Sala Superior en elección de presidente de la República. Es un juicio de inconformidad como el que se lleva a cabo ante los tribunales locales. Mismo tema, elecciones, mismos problemas, validez de voto, validez de votación, validez de la elección. Pero en tanto en las elecciones locales está el tribunal local que si se equivoca pudiera ir ante la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que ante los errores de la sala regional todavía puedan llegar a la instancia de la sala superior, dependiendo por supuesto de las elecciones, porque en el caso de gobernador, pues después de sala local, del tribunal local, va directamente a sala superior, pero cuando menos es un juicio con una instancia local y una instancia federal. Pero en la elección de presidente de la República, el juicio es uninstancial. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es la trascendencia? ¿Cuál es la delicadeza de esta actividad de apreciación de la prueba? Un tema sumamente interesante. No nos explica en esta parte con todo detalle Enrique Falcón en qué consiste la apreciación de la prueba, porque pareciera que está haciendo o diciendo lo mismo respecto de la valoración. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Girel. Vean aquí un tema distinto en donde tenemos un tercer elemento: interpretación, valoración y apreciación. Juan Montero Aroca en su libro La prueba en el proceso civil. Apreciación de la prueba y su valoración. Lo primero que hay que advertir es que a pesar de lo que pudiera parecer, las palabras apreciar y valorar con relación a la prueba no son sinónimas. Regresamos a la anterior, por favor, y a la anterior de una vez. Vean, gracias, Girel. Vean cómo Hernando Davis Echandía nos dice valoración o apreciación. Sí, son dos términos sinónimos. Operación mental que tiene por fin conocer el valor de convicción que pueda deducirse de su contenido, del contenido de la prueba. Sí, y pareciera que tiene razón. Es convincente, es una expresión clara, brevísima y que contiene todo. Valoración o apreciación es la operación mental cuyo fin u objetivo es determinar el valor de convicción que puede producir la prueba o una prueba, como quieran usar la expresión de momento. Vamos a la siguiente, llegamos con Enrique Falcón y nos habla de apreciación de la prueba y nos dice, es establecer el valor de la prueba. ¿Cuánto vale la prueba? Sí, para Enrique Falcón es sinónimo valorar y apreciar, aunque no usa la palabra valorar, sino apreciar, poner precio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las pruebas pueden tener un distinto nivel de convencimiento para el tribunal, para el juzgador.
Y habla él de verosimilitud o de confianza, de credibilidad de la prueba para poderla utilizar en ese procedimiento de raciocinio a fin de llegar al conocimiento de la verdad sobre los hechos controvertidos. Ha percibido de que podemos cometer errores. Y si cometemos errores y ya no son susceptibles de corrección, porque hemos llegado al momento de estar ante la cosa juzgada, los errores, ¿sí?, quedan en perjuicio del procesado o los procesados. Recuerdo que en alguna ocasión como estudiante se preguntaban algunos compañeros, ¿qué hacen los médicos con sus errores? Y alguien decía, los sepultan. Sí, y no se sabe más. Pero ¿qué pasa con los errores del abogado o del juzgador? Pueden llevar a la cárcel a una persona indebidamente. La persona puede perder su patrimonio, lo pueden llevar a la quiebra y a todas las consecuencias que vienen después. Sí, el tema de la prueba y valoración de la prueba es de una trascendencia excepcional. Una vez llegada a la cosa juzgada, no hay más allá. Es el non plus ultra en el derecho, salvo algunas situaciones excepcionales que actualmente ya existen, como el recurso extraordinario de nulidad del proceso. Pero este es otro tema. Algún día, en algún momento, todo proceso llega al punto final y debemos ser cuidadosos en el ofrecimiento, aportación, preparación y desahogo de pruebas en donde estemos, asesorando a alguna de las partes o en el órgano competente para resolver la controversia mediante la aplicación del derecho. Vamos nuevamente a la siguiente para que veamos una diferenciación interesante que hace Juan Montero Aroca. Apreciación de la prueba y su valoración. Lo primero que hay que advertir es que a pesar de lo que pudiera parecer, las palabras apreciar y valorar con relación a la prueba no son sinónimas. Ya, para empezar, ya nos vino a destruir todo lo que considerábamos que era adecuado, o a lo mejor después de haberlo escuchado y leído, llegamos a la conclusión de que está equivocado y que los otros autores son los que están en lo correcto. Nos dice, no son expresiones sinónimas, apreciar y valorar. Pues la primera, apreciar, tiene un significado más amplio que la segunda. Sí, apreciar tiene un significado más amplio que valorar. De modo que en aquella se comprenden en realidad dos operaciones. Sí, en la apreciación, obviamente estamos hablando de operaciones mentales, operaciones intelectuales, operaciones de raciocinio. Por eso decíamos la prueba es razón, es argumento, es motivación. Las dos operaciones son interpretación y valoración. Nos dice Montero Aroca, la apreciación implica interpretación y valoración. La apreciación es el género, sus especies, la interpretación y la valoración. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Girel. Interpretación. Nos dice,
después de practicada la prueba, lo primero que debe hacer el juzgador, y con relación a cada una de las fuentes medios, no habla ni de medios ni de elementos, sino les denomina fuentes medios, es determinar cuál es el resultado que se desprende de ella, lo que tiene que hacerse ineludiblemente de modo aislado. Esto es, con referencia una por una a las fuentes medio. Se trata, por tanto, sin atender al valor probatorio, de establecer qué es lo que el testigo ha dicho, cuál es la conclusión a la que llega el dictamen pericial, qué es lo que realmente se dice en el documento, etc. A esta operación puede llamarse interpretación de la prueba, porque consiste en, partiendo de una forma de representación de los hechos, fijar los que el testigo afirma, del documento se deduce o el perito concluye. Vean cómo estamos ante una operación del juzgador, una operación del intelecto. Estamos en el desahogo de la prueba pericial. Primero se revisa el pliego de preguntas. Se califican las preguntas para ver si son legales o no, si cumplen lo previsto en la ley aplicable del caso concreto. Tenemos reglas probatorias o normas jurídicas contenidas en la ley procesal aplicable al caso concreto. Nosotros tenemos muy pocas reglas procesales en materia probatoria. A nuestra ley le falta muchísimo, o quizá está bien, pero falta sistematización para para un adecuado procedimiento probatorio. Decía, estamos ante el desahogo de la prueba testimonial. Vemos o debemos advertir incluso desde la presencia del testigo. ¿Cómo viste el testigo? ¿Testigo de qué? ¿Qué especie de testigo? Porque hay testigos de oídas y testigos presenciales. No es lo mismo el testigo que estuvo presente cuando ocurrieron los hechos motivo de la controversia, que aquel al que le platicaron se enteró y está dispuesto a declarar. Para empezar, ya no es el mismo testimonio. ¿Por qué? El testigo de oídas, como se le conoce en la práctica, porque le platicaron lo que sucedió, hace su propia interpretación de lo que le platicaron y le dirá al tribunal lo que interpreta o entiende de lo que sucedió. Esta, en una de las clasificaciones que ya habíamos visto, sería una prueba indirecta. Prueba directa, la del testigo que presenció los hechos. Acuérdense que en este otro criterio es el testigo el que da testimonio, el que relata qué sucedió y cómo sucedió. Es una prueba directa porque está vinculada de manera inmediata con el hecho objeto de controversia o los hechos objeto de controversia. Se formulan las preguntas, habrá que advertir cómo contesta. Sí, es importante el principio de inmediatez o de inmediación, como dicen todos los autores. Yo prefiero utilizar la palabra inmediatez. Inmediación pareciera, para mí, una intermediación
inmediatez, cercanía. El juzgador debe estar presente durante el desahogo de las pruebas para que pueda apreciar, para que pueda escuchar, para que pueda ver incluso las reacciones, porque el juzgador tiene que hacer también una labor psicológica. ¿Hay seguridad al contestar? ¿Hay titubeo? ¿Hay temor? Sí, ¿cómo es el desenvolvimiento del testigo? Y lo mismo en la confesional. Claro, en nuestra materia electoral difícilmente vamos a llegar a estos extremos porque por regla nuestra testimonial y nuestra confesional son documentos, constan en documentos. Y lo mismo se vuelve una prueba indirecta. Es el notario o el fedatario en términos generales el que toma la declaración o la confesión y la asienta en un documento que es lo que llega al tribunal y es lo que va a poder apreciar el juzgador. En otras materias es diferente. Yo tuve la suerte de estar en el Tribunal Fiscal de la Federación, en donde la prueba pericial se desahogaba ante el tribunal, la prueba testimonial ante el tribunal y la confesional ante el tribunal. Tiene uno que estar preparado para la calificación de estas pruebas. Bueno, la materia electoral laboral tiene su audiencia de conciliación y su audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. Y puede uno vivir estas experiencias que cuando no se sabe, no se pueden ni calificar las preguntas, porque no sabemos cuándo la pregunta es legal y cuándo la pregunta no es legal. Tenemos que leer con mucho cuidado para ver si la pregunta es clara y directa o si es insidiosa, o si lleva implícita la respuesta, o si es una redacción oscura, nada clara. En fin, son varios temas, pero vean cómo nos dice Montero Aroca. A esta operación puede llamarse interpretación de la prueba, porque consiste en fijar lo que el testigo afirma, lo que del documento se deduce, lo que el perito concluye. A los peritos se les puede someter a preguntas especiales, igual que a los testigos y al que absuelve la confesional. El tribunal le puede hacer preguntas ahí en ese momento que deben contestar el que desahoga la prueba confesional, la testimonial o la pericial. Esta explicación de Montero Aroca me parece interesantísima. La interpretación de la prueba. Y no es después de practicada, es durante su desahogo y después de su desahogo. Lo primero que debe hacer el juzgador, y vean cómo aquí la separación y con relación a cada una de las fuentes medio. Si no es valoración, no es el análisis de todas en su conjunto, es la interpretación de cada una de las pruebas. Es determinar cuál es el resultado que se desprende de ella. Lo que tiene que hacerse ineludiblemente de modo aislado, sí, prueba por prueba. Esto es con referencia una por una a las fuentes medio. Se trata, por tanto, sin atender al valor probatorio, si todavía no estamos analizando respecto de los hechos si nos convence o no nos convence. No, estamos haciendo el análisis aislado de cada una de las pruebas, con independencia de los hechos controvertidos. Se trata, por tanto, sin atender al valor probatorio, de establecer
¿Qué es lo que el testigo ha dicho? Sí, revisar el desahogo de la prueba testimonial de manera aislada, separada, todavía sin hacer el análisis respecto de los hechos controvertidos. Es más, si hubo testigos de la contraparte, ni siquiera comparando lo que dijo el testigo de la contraparte, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo uno de los testigos? Ya después veremos qué es lo que dijo otro de los testigos. Normalmente se exigen 2 testigos por cada hecho, no más, pero tampoco menos. Ya después compararemos, haremos el estudio comparativo para ver si lo declarado por los mismos testigos para el mismo hecho o para los 2 testigos para el mismo hecho, si coinciden en su declaración o no. Y esto es lo que llamamos que los testimonios sean contestes, que sean coincidentes, que sean congruentes. Si no son congruentes, ya empezará el problema. Pero por lo pronto estamos analizando prueba por prueba. ¿Qué es lo que el testigo ha dicho? ¿Cuál es la conclusión a la que llega el dictamen pericial? Si normalmente la prueba pericial es colegiada, un perito del actor, un perito del demandado, y si no son coincidentes los dictámenes, un perito tercero. ¿Qué es lo que dijo cada uno de ellos? Analizar lo que cada uno dijo y ya después se hará el estudio conjunto y la valoración, pero es otro momento. A esta operación puede llamarse interpretación de la prueba porque consiste en fijar los que el testigo afirma, los que del documento se deducen y lo que el perito ha concluido. ¿Algún comentario, pregunta, duda en lo que hemos comentado hasta este momento? No. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Jirel. Valoración. Establecido el resultado de cada fuente medio, el paso siguiente consiste en determinar el valor concreto que debe atribuirse al mismo, a la fuente medio, en la producción de certeza. Vean cómo aquí ya vamos nuevamente a el tema convencimiento. ¿Me convence o no me convence la prueba? Se trata ahora de decidir si el testigo merece crédito y puede concluirse que ha dicho la verdad. Si el testigo merece crédito, si lo consideramos testigo idóneo para poder valorar lo que ha dicho respecto de los hechos controvertidos. Se trata ahora de decidir si el testigo merece crédito y puede concluirse que ha dicho la verdad, si el documento es auténtico y representa fielmente los hechos tal y como se produjeron, si el perito es creíble y sus razonamientos están apoyados en la lógica. Utiliza, en vía de ejemplo, estos 3 medios de prueba: testimonial, documental y pericial. No es que solo estudie estos elementos, sino son los que considera emblemáticos y didácticos para su exposición. Valoración es determinar el valor concreto que debe atribuirse a la prueba en la producción de certeza. ¿Sí? ¿Me convence o no me convence? Vamos a la siguiente lámina, Jirel. Apreciación de la prueba. Al conjunto, pues, de la interpretación y de la valoración
puede llamarse apreciación de la prueba, la cual consiste en operaciones mentales que ha de realizar el juzgador para, partiendo de las fuentes medios de prueba, llegar a establecer certeza respecto de las afirmaciones de hechos de las partes, afirmaciones que se refieren al supuesto fáctico de la consecuencia jurídica que piden. Dentro de este conjunto existen diferencias claras entre interpretación y valoración. Como podemos advertir, la valoración ya quedó solo como una fase de la apreciación y parece que de lo que tendríamos que hablar es de apreciación de la prueba, que está integrada con la interpretación y la valoración. Primero, saber cuál es el contenido probatorio, por supuesto, de cada prueba. Y después que sabemos cuál es el contenido de cada prueba, llevar a cabo su valoración para llegar al punto culminante de la apreciación de la prueba. Si primero tenemos que entender, tenemos que saber qué es lo que se está acreditando con cada elemento probatorio, si cada uno de estos elementos probatorios son dignos de ser tomados en cuenta, o si debemos separarlos, debemos descalificarlos, no desecharlos, que es diferente, sino descalificarlos. Decir por qué no son útiles para el caso concreto. Que la calificación no solo es eso, es mucho más. Lo vamos a ver en momentos posteriores. Apreciación de la prueba es el conjunto constituido por la interpretación y la valoración. Consiste en operaciones mentales, interpretación y valoración, igual que la apreciación, las tres, operaciones mentales que ha de realizar el juzgador para llegar a establecer certeza respecto de las afirmaciones de hechos de las partes, afirmaciones que se refieren al supuesto fáctico de la consecuencia jurídica que piden. Dentro de ese conjunto existen diferencias claras entre interpretación y valoración. Vean cómo cuando hablábamos de objeto de la prueba, preguntábamos si son objeto de la prueba los hechos o las afirmaciones. Y pareciera que la tendencia moderna, la actual, se inclina porque son objeto de prueba las afirmaciones y las negaciones. El que niega no está obligado a probar, el que afirma tiene la carga de la prueba. Pero estas afirmaciones y estas negaciones no son abstractas, son necesariamente sobre hechos, acontecimientos de la naturaleza o de las personas. Acuérdense, habíamos dicho que cuando hablamos de hechos, aunque no le agreguemos el calificativo jurídicos, siempre estamos hablando de hechos jurídicos. Y aunque no hagamos la explicación de que hecho jurídico en sentido amplio se divide en acto jurídico y hecho jurídico en sentido estricto, debemos tener esta clasificación substancial, básica o elemental, pero necesaria, debemos tenerla en la mente. Cuando hablamos de hechos, abarcamos hechos en sentido estricto
y actos jurídicos. Por eso nos dice Montero Aroca, afirmaciones de hechos de las partes, afirmaciones que se refieren al supuesto fáctico de la consecuencia jurídica que piden, es decir, al supuesto de la norma jurídica invocada. Acuérdense, decíamos, norma jurídica, regla de conducta, que se caracteriza por ser bilateral, externa, heterónoma, coactiva, general, abstracta y permanente. 7 características de las normas jurídicas. No hay un autor que yo conozca que explique las 7 que yo expongo en mi reciente libro, Conceptos Elementales del Derecho. Bien, ¿qué es lo que afirmo? La realización del supuesto normativo de la norma jurídica que estoy invocando. La norma jurídica se integra de 2 elementos, supuesto y consecuencia. Supuesto, lo que puede suceder en la realidad social, sea por obra de la naturaleza o sea por obra de los sujetos de derecho. Consecuencia, crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y deberes jurídicos. Casi todos los autores dicen obligaciones. Bueno, nos dice para llegar a establecer certeza respecto de las afirmaciones de hechos de las partes. Afirmaciones que se refieren al supuesto fáctico de la consecuencia jurídica que piden. El actor manifiesta en su demanda una pretensión. ¿Qué es lo que quiere? ¿Y con base en qué? Con base en hechos, fundamentado en derecho, y le pide al tribunal. Tribunal revoca, anula o modifica este acto, este procedimiento o esta resolución. La autoridad invoca hechos también. Pueden ser los mismos hechos, pero con diferente apreciación, o pueden ser hechos diferentes. Invoca normas jurídicas. Normas jurídicas que pueden ser las mismas que invoca el actor o diferentes. ¿Para qué? Para sustentar la legalidad, constitucionalidad y convencionalidad del acto impugnado, solicitándole al tribunal que lo confirme porque ha sido emitido conforme a derecho. Por eso cada una de las partes hace su argumentación, hace su narrativa de hechos y hace la argumentación que considera aplicable y ofrece las pruebas que considera pertinentes para obtener una sentencia favorable. Si el tribunal es el que tiene que llevar a cabo todo este ejercicio. Interpretación, valoración y apreciación de la prueba. Si comparamos esto que nos dice Juan Montero Aroca con lo que nos dice Enrique Falcón, vamos a encontrar algunas coincidencias. Aunque Montero Aroca es mucho más didáctico, mucho más pedagógico y nos explica cómo llega a esta conclusión. Preguntas, comentarios, observaciones. ¿No? José Carlos, adelante. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, a Buenas tardes. Y yo nada más al momento de que iniciamos la clase pude observar de la distinción que se realiza entre la calificación y la valoración. Y Sí, bueno, nada más traer a colación una manera de ver la calificación que yo tengo de las pruebas,
podría ser, quiero creer yo, que es la de al momento en que, por ejemplo, califican los interrogatorios o califican los pliegos de posiciones en trámite, ¿no? ¿Es una calificación legal? Sí, pero no es la calificación de las pruebas. Ah, ya. Sí, ahí es calificación de las preguntas. Posiciones les denominamos comúnmente, bueno, no comúnmente, sino científicamente, posiciones, si es que estamos hablando de la confesional. Y decimos articular posiciones, es decir, formular la pregunta y el que confiesa, bueno, confiese o no confiese, pero desahogue la prueba confesional, se dice que absuelve posiciones. En el caso de los testigos, sí son preguntas. Sí se califican las posiciones para la confesional y se califican las preguntas para la testimonial, pero es calificación de el interrogatorio, una por una, para aprobarlas o rechazarlas. Y solo se formulan en el desahogo de la prueba las que han sido calificadas como legales. ¿Sí? Ya luego llegaremos a la calificación de las pruebas. Es un tema que yo no he encontrado en ningún libro, que es una propuesta mía, no creación mía, por supuesto, sino derivado del análisis de distintas obras, llegar a esta conclusión. Ya la veremos un poco más adelante. Gracias, José Carlos. Adelante, Girel, vamos a la otra lámina. Ya que estamos hablando de valoración de pruebas y que normalmente es de lo que hablamos, sí, generalmente no hablamos de apreciación, aunque ya vimos que la apreciación es un nivel más alto que el de la valoración. Sistemas de valoración de las pruebas. Si vamos a valorar la prueba, tenemos que saber cuáles son los sistemas de valoración de las pruebas que tenemos. Vamos a la siguiente, por favor, Girel. Y esto creo que ya lo habíamos mencionado, sistemas de valoración de las pruebas, la llamada prueba legal o también prueba formal o tarifa legal, sistema legal o prueba tasada. Este es un sistema, quizá el sistema que se ha mantenido por más tiempo en el transcurso de la historia del derecho y en especial del derecho procesal. El de la libre apreciación, sistema de la libre apreciación, libre valoración o íntima convicción. Y el sistema al que actualmente se recurre por regla, el sistema de la sana crítica. En la prueba legal, la valoración, habíamos dicho que la valoración es un razonamiento. En la prueba legal o tarifa legal, algunos autores consideran que es mejor la expresión tarifa legal o prueba tasada. En este sistema, el que hace la operación de raciocinio es el legislador. De manera general y abstracta. Si la norma es general y abstracta, la valoración que hace el legislador es general y abstracta. Pero además, es a priori. La ley tiene que existir, debe estar vigente antes de que sucedan los hechos, antes de que inicie el proceso. Y el legislador nos dice, esta prueba tiene este valor probatorio. Tribunal, no te preocupes, despreocúpate, yo califico.
Y entonces la labor del tribunal queda reducida en muchos sentidos, queda limitada, realmente no tiene facultad calificadora, sino solo aplicadora de la norma. Y por eso sigue prevaleciendo la expresión de que en la sentencia lo que se hace es subsumir el caso concreto a el supuesto normativo y se acabó. Como si fuera una operación matemática o una operación automática, ya está el molde, vacía en el caso concreto, si queda conforme al molde, se resuelve. No queda conforme al molde, se absuelve. No puede ser así. Aunque tenemos resabios todavía. Nuestro artículo 16, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral establece: las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno. Aquí ya no tenemos nada que discutir. No podemos discutir con el legislador. La ley nos obliga a su aplicación, aunque nos da un respiro, nos da una salvedad, una excepción, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera. El documento puede ser auténtico, pero quizá el contenido del documento, por eso es importante lo que leíamos en los autores citados, qué se deduce, qué se contiene en el documento. Puede el contenido ser falso, puede el contenido no ser veraz, o siendo veraz, puede no cumplir los requisitos de forma que debe cumplir. En la elección de 2012, fui fuertemente criticado por los notarios porque públicamente hice el análisis de la valoración de documentos públicos, de testimonios, de instrumentos públicos elaborados por estos dos fedatarios públicos. Los dos eran mis amigos, digo eran porque no los volví a ver desde entonces, no por mí, sino por las circunstancias, pero pienso que es algo que no me perdonarán. Uno de ellos dijo que llegó a un domicilio en Iztapalapa, en donde estaban concentradas, invento el número, no me acuerdo ya el que se decía, había concentradas como 50 personas, que le dijeron que en la misa de esa mañana en el pueblo, el sacerdote había convocado a todos a votar por el candidato de determinado partido político. Y que al salir de la misa estaba gente que se ostentó militante del partido político beneficiario de la exhortación del sacerdote, dando pollos, cerditos, chivos y no me acuerdo cuántas cosas más. Y dinero, por supuesto, para pedirles que votaran por el candidato de ese partido beneficiario, según lo declarado, beneficiario de la exhortación sacerdotal. Y yo dije que a ese testimonio notarial no se le podía dar valor probatorio alguno. Pudiera ser cierto todo lo que decía el notario, pudiera ser, pero los notarios
no actúan de oficio. ¿Quién le pidió sus servicios? ¿En dónde le pidió sus servicios? ¿A qué hora fue el peticionario del servicio a su oficina? Los notarios deben mantener sus notarías abiertas el día de la jornada electoral, y esto creo que había sido el día de la jornada electoral, o si fue en cualquier otra fecha, el argumento es el mismo. Si quién pidió la prestación de su servicio, cómo se trasladó al lugar, cómo conoció o identificó ese lugar, nunca dijo qué número tenía, de qué calle y cómo constató esos datos. Pero además, nunca en su documento precisó la identificación de cada una de las personas que estaban presentes en ese local. Nunca mencionó el nombre individualizado de cada uno de ellos. Tampoco dijo si cada uno, uno por uno, fue manifestando su conocimiento y si él fue anotando lo declarado por cada uno de ellos. O si en coro las 50 personas le dijeron, nunca dijo que se identificó, cómo sabían que él era el notario, cómo le dijeron, señor notario, en coro, en la mañana pasó esto y esto. O si alguien habló a nombre de todos. Sí, de tal manera que al no satisfacer los requisitos previstos en la ley del notariado, para mí ese documento era nulo. Y como prueba, ningún elemento de convicción aportaba para mí. Hice este análisis en sesión pública y dije lo que acabo de decir en esta ocasión. Para mí no aporta, no tiene ningún valor probatorio. Es una prueba inútil. Claro, preguntaban que por qué yo había analizado un documento notarial, que yo quién era. Bueno, pues yo era el magistrado integrante de la comisión dictaminadora de esa elección para dictaminar en proyecto si era válida o nula la elección. Pero desde el punto de vista académico, yo he sido profesor de Derecho Civil, de Derechos Reales. He estudiado el Derecho Notarial y el Derecho Registral. Mi tesis fue sobre el registro público de la propiedad, el registro público de la propiedad y la protección a terceros adquirentes de buena fe. Y estuve trabajando en el registro público de la propiedad durante 3 o 4 años en el Estado de México. Así que teórica y prácticamente he conocido el derecho notarial, aparte de que he participado en congresos nacionales e internacionales como ponente en esta materia. Es una materia que necesariamente debería de saber como profesor de Derecho Civil. Pero bueno, están los temas todavía, tenemos esta disposición. Y si revisamos el Código Federal de Procedimientos Civiles, en el capítulo Evaluación de la prueba, vamos a encontrar normas similares. Solo en vía de ejemplo les leo el 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las siguientes circunstancias. Y luego viene la enumeración de las circunstancias. Sí, pero ya la calificó. ¿Qué es lo que puede calificar el tribunal? Si se satisfacen estas circunstancias o no. Si están satisfechas, no puede otorgar otro valor que no sea valor probatorio pleno a esa prueba. Y lo mismo que leíamos en la Ley Procesal Electoral, el artículo 202.
Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquellos procedan. Y, por supuesto, si proceden de fedatario público también. Prueba tasada, tarifa legal o cualquiera de las otras expresiones. Este es un sistema que se está abandonando en la práctica y en la legislación. El de la libre apreciación, yo creo que ya no existe en ninguna parte del planeta. O prueba de la libre valoración o de la íntima convicción. El tribunal valoraba las pruebas y llegaba a su conclusión, sin tener que explicarle a nadie, sin tener que explicar nada, simplemente hace prueba plena o no tiene valor probatorio alguno, o tiene un valor probatorio semipleno, sin explicaciones. Las sentencias en Europa todavía yo creo que de principios del siglo XX eran solo los puntos resolutivos. Incluso si buscamos la vieja jurisprudencia de aquí, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vamos a encontrar que la jurisprudencia en el sentido de que las sentencias son los puntos resolutivos, no las consideraciones ni los resultandos. Considerandos y resultandos no forman parte de la sentencia, que ha sido un movimiento reciente en décadas, por supuesto, el que ha hecho que nuestras sentencias sean completas, que se considere que forma parte de la sentencia los resultandos, los considerandos y los resolutivos, y que la congruencia interna de la sentencia sea congruencia de los resultandos entre sí, los considerandos entre sí y los resolutivos entre sí, pero luego los resultandos con los considerandos y los resolutivos con los considerandos y los resultandos. Sí, que todo sea una unidad congruente, que no haya incongruencias en ninguna parte. Y en materia de valoración de pruebas, lo que hemos asumido es la materia o el sistema de la sana crítica. Libertad de apreciación o valoración para el juzgador, pero siempre de manera fundada y motivada, siempre razonada, que la valoración de la prueba la haga expresa, que nos explique por qué llegó a la convicción o a la consideración de que la prueba hace prueba plena respecto de los hechos controvertidos en el sentido que dice en la sentencia. Pero la valoración ya se hace en la sentencia, no antes. Cuando hablábamos de interpretación en términos de lo explicado por Montero Aroca, la interpretación, como leíamos también, es inmediatamente después de desahogada la prueba. La interpretación, la valoración, es hasta el momento en que se dicta sentencia. Ahí es en donde se valoran las pruebas, vinculando, por supuesto, hechos, argumentos jurídicos, normas jurídicas aplicables, valoración de pruebas para llegar a una conclusión. Y cuando digo normas jurídicas aplicables, no me refiero solo a la ley. Son normas jurídicas legisladas, que pueden ser ley o constitución. Normas jurídicas del derecho consuetudinario si resultan aplicables. Normas del derecho jurisprudencial. Normas del derecho internacional
de los derechos humanos estén en tratados internacionales o en la jurisprudencia de la Corte Internacional o incluso en las opiniones consultivas o hasta en jurisprudencia de tribunales internacionales o nacionales constitucionales con los cuales no tengamos una vinculación jurídica de obligatoriedad, pero cuya jurisprudencia sea razonable, sea aplicable por la justicia en beneficio de los justiciables del caso concreto. Los tribunales también hacen doctrina jurídica al momento de dictar sentencia. Sí, doctrina jurídica, doctrina jurisdiccional. Así que cuando se deja al tribunal que valore las pruebas conforme a la sana crítica, es una carga sumamente delicada e importante para el tribunal. Tiene que motivar y fundamentar adecuadamente la valoración de la prueba. Y la fundamentación es en derecho. Y derecho no solo es norma jurídica y mucho menos ley, sino todas las normas jurídicas que ya les dije, más la doctrina. Y en la doctrina entraría los criterios de los tribunales constitucionales o tribunales internacionales que no necesariamente nos vincule, pero cuya argumentación pueda ser aplicable por su razonabilidad, por su congruencia con el sistema jurídico mexicano y sobre todo por ser instrumento para impartir justicia en beneficio de los justiciables del caso concreto. Si el tema de la sentencia es un tema sumamente delicado, amplio, difícil, que tiene que pasar por todo esto, que es la valoración de las pruebas. Y la sana crítica es la que nos da libertad como tribunales, nos da certeza y seguridad jurídica como justiciables, porque siempre el tribunal tendrá que hacer explícito, expreso, esa motivación y fundamentación en la valoración de las pruebas. ¿Preguntas, comentarios, dudas? ¿No? Bueno, vamos a la siguiente lámina, Jirel. Calificación de las pruebas. Ha sido difícil. Yo no tengo todavía un concepto que ofrecer de calificación de las pruebas. E incluso todavía no he podido discriminar la calificación de la clasificación de las pruebas. Vamos a la siguiente lámina, Jirel. Pasamos todo el texto y después regresamos aquí. La siguiente lámina, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra. Vean cómo, gracias, Jirel. Uní aquí tres palabras: calificación, clasificación y valoración de las pruebas. Porque todavía no sé en dónde ubicar la calificación. Sí, pero de las pruebas. Ya después regresaremos a este tema. Pero vean cómo ofrezco esta calificación de las pruebas basado, obviamente, en la teoría y en la práctica. Pruebas admisibles y pruebas inadmisibles. ¿Qué pruebas podemos admitir y cuáles pruebas no debemos admitir? Como sinónimo de admisibles son pruebas conducentes,
sinónimo de inadmisibles, pruebas inconducentes. Pruebas oportunas y pruebas extemporáneas. Si pruebas que se ofrecen y aportan a tiempo, pruebas que se ofrecen fuera de tiempo. Las únicas pruebas que, siendo extemporáneas, son admisibles son las pruebas sobrevenientes. Ya espero que tengamos oportunidad y si no, veamos el concepto de pruebas sobrevenientes. Pruebas pertinentes o relevantes y pruebas impertinentes o irrelevantes. Pruebas útiles y pruebas inútiles. Pruebas lícitas y pruebas ilícitas. Pruebas perfectas o completas y pruebas imperfectas o incompletas. Esto es lo que yo haría o lo que hacía como juzgador. Primero, una clasificación, pero no la clasificación teórica de las pruebas. Por eso pongo calificación, clasificación. No una clasificación teórica, porque por supuesto, aunque esto que aquí advertimos proviene en muchas obras del tema clasificación de las pruebas, ni son todos los métodos o todas las especies de pruebas según las clasificaciones. Aquí no vemos, por ejemplo, pruebas directas e indirectas, que es una de las clasificaciones más importantes y problemáticas de las pruebas. Pero al calificarlas, no me interesa si son pruebas directas o indirectas. Eso me interesará al momento de valorarlas. No tiene el mismo valor de convicción la prueba directa que la prueba indirecta, pero es admisible o puede ser admisible, puede ser oportuna, con independencia de que sea directa o indirecta, puede ser pertinente, puede ser útil, puede ser lícita, puede ser perfecta o lo opuesto. Esto haré al calificar las pruebas del caso concreto, las pruebas del expediente. No es una clasificación o una calificación teórica. Nos sirve, por supuesto, en la teoría, porque tenemos que explicar cuáles son las pruebas admisibles, oportunas, pertinentes, útiles, lícitas y perfectas. Sin necesariamente tenemos que hacer teoría con este tema y, por supuesto, surge de la teoría. No es algo que yo haya inventado. Si vamos a los libros de derecho probatorio, vamos a encontrar estas clasificaciones, pero no la calificación que sería en el caso concreto, un aspecto práctico sustentado en el conocimiento teórico. Adelante, Sujei. Hola, doctor. Buenas tardes. Bueno, buenas noches ya. Sí. Un gusto volver a saludarle, igual, Gracias. compañero. Bueno, yo no había querido preguntar nada porque estaba esperando justamente llegar a la parte de la calificación, porque ahí es donde estaba mi duda, ¿no? ¿Cómo íbamos a diferenciar la calificación si regularmente tenemos esa idea de calificar es poner un valor? Bueno, yo así lo estaba viendo hace un momento. Sí. Pero ahorita con la explicación que nos está dando con esta tabla, se me viene la pregunta a la mente. ¿Sería correcto entonces decir que la calificación sería darle un adjetivo a la prueba? Es decir, tratar de describirla por medio de una palabra para así calificarla. ¿Sería correcto decir eso o sería correcto utilizar este término para entender un poquito más la calificación? Porque la clasificación, como nos comentaba, pues existe otro tipo de clasificación de la prueba,
pero para el caso de la calificación, sí sería correcto decirlo así, que es darle un adjetivo a la prueba. No, yo creo que no, no. Lo que vamos a hacer es una clasificación de las pruebas en la calificación. Lo que vamos a hacer es una calificación de las pruebas o clasificación de las pruebas para determinar cuál es el universo probatorio que resulta apreciable o valorable en el caso concreto. Vamos a ver. Estaba buscando la palabra calificar, que no tuve el cuidado de pedirles a ustedes, perdón, de hacer una lámina con el concepto. La Real Academia Española de la Lengua, de la palabra calificar, nos dice apreciar o determinar las cualidades o circunstancias de alguien o de algo. Expresar o declarar un juicio sobre algo o alguien. Sí, la calificación ya es un procedimiento de raciocinio lógico jurídico para hacer más o menos lo que hacemos en el escrutinio y cómputo. ¿Sí? En el escrutinio y cómputo, ¿qué hacemos? Separamos votos válidos y votos nulos, para después separar votos válidos por partido político o por coalición. ¿Qué vamos a hacer al calificar estas pruebas que obran en el caso concreto? Porque fueron ofrecidas, probablemente admitidas, y vamos a ver cuáles vamos a tomar en cuenta al dictar sentencia y cuáles no. Voy a usar esta expresión, aunque quizá no sea totalmente lo adecuado. ¿Cuáles son útiles para resolver y cuáles no son útiles para resolver? Esto será lo que yo haga en la calificación. Es una separación, una clasificación de las pruebas. Las que no voy a tomar en cuenta y las que sí voy a tomar en cuenta para resolver. Claro, me lleva a una circunstancia compleja, porque conforme a derecho, las que no voy a tomar en cuenta, las debo valorar para descalificarlas. Sí, para decir por qué no las tomo en cuenta. Esta prueba fue ofrecida, o vamos, nadie la ofreció. No tengo por qué valorarla. Esto me sucedió a mí en particular en 1991 o 94, no recuerdo exactamente, en que en un expediente que controvirtió Acción Nacional, al momento de llegar al colegio electoral, un diputado electo, ya calificado, hizo una defensa extraordinaria de un caso de otro diputado en Durango y dijo en el expediente, en el volumen tal, en la página Invento 2524, obra esta prueba que la sala no tomó en cuenta, no la valoró. Si la hubiera valorado, otra cosa hubiera sido, otra cosa hubiera pasado, no lo que la sentencia que dictaron. El presidente del tribunal era don Fernando Franco González Salas, ahora ministro en retiro. Me llamó, me dijo: Flavio, este expediente, ¿a cargo de quién estuvo?
pedí el expediente y le dije que yo había sido el magistrado ponente. Me dijo, Flavio, ¿me puede explicar por qué razón no tomaron en cuenta esta prueba? Y entonces tuve que revisar todo el expediente. Encontré que efectivamente ahí estaba el documento que invocaba el diputado electo y revisé la demanda. En esa época teníamos jueces instructores. Los magistrados no éramos instructores, pero toda mi vida he sido responsable de lo que hago, me corresponda o no me corresponda. Como magistrado revoqué muchos autos de cierre de instrucción porque fui coordinador de jueces instructores en la Sala Durango y ordené la regularización del proceso en todos los casos que hubo esa revocación. Así que este error no lo imputo al juez instructor, era error mío y así lo asumí. Revisé el expediente, como se deben hacer las cosas en esas circunstancias en donde parece uno bombero, tiene uno que apagar el fuego de inmediato o se incendia todo y se consume. Y en este caso se consuma y con consecuencias bastante graves. Revisé el expediente y le devolví la llamada al presidente. El presidente, nadie ofreció la prueba, nadie la admitió. Yo no la advertí, pero de acuerdo a la ley, en la sentencia solo serán tomadas en cuenta aquellas pruebas que hayan sido ofrecidas y admitidas conforme a derecho. Esta no fue ofrecida, no fue admitida, no fue tomada en cuenta. Me dijo, ¿me puede explicar eso en 10 renglones? Le mandé la tarjeta, lo único que teníamos en esa época era fax. Yo estaba en Durango, él en la Ciudad de México como presidente del tribunal. Mandó esa tarjeta al colegio electoral. Todo esto, por supuesto, en cuestión de minutos, exagero si fue en cuestión de horas, 2, 3 horas. Llegó al colegio electoral el memorándum firmado por el presidente con la explicación respectiva y la sentencia fue confirmada. Si vean cómo pruebas que pueden estar ahí, pero que nadie ofreció, nadie admitió. ¿Cómo pueden ser pruebas que no necesariamente se han de tomar en consideración? Claro, también las circunstancias han cambiado y actualmente la instrumental de actuaciones es una prueba. Y por tanto, como tribunal tenemos el deber de revisar todo lo que está en el expediente. Y cuando fui magistrado, los 10 años que fui magistrado, nunca dejé de revisar un expediente, así constara de cientos de cajas. El juez se va haciendo hábil en el conocimiento de los asuntos con el transcurso del tiempo. Yo le dediqué 29 años de mi vida al Tribunal Electoral y ahora nuevamente a partir o a través de la Escuela Judicial. Pero como secretario y como magistrado, 16 años de los 29 fui magistrado, 10 años secretario general de acuerdos y 3 años secretario de estudio y cuenta. Así que revisaba los expedientes y buscaba en donde sabía que podía encontrar y valorar lo que había que valorar. Sí, pero volviendo al tema calificación, es una especie de escrutinio, una especie de clasificación. ¿Qué pruebas me sirven para resolver? ¿Qué pruebas no me sirven para resolver? Debo valorar todas. Si no voy a tomar en cuenta determinadas pruebas, tengo que decir por qué no. Porque fueron admitidas. Yo normalmente no dictaba auto de admisión de pruebas, sino auto de tener por ofrecidas y aportadas las pruebas, o solo por ofrecidas y que teníamos que requerirlas. Pero en la sentencia
Si algunas pruebas no se tomarán en cuenta, se deben desechar. Para mí el desechamiento de pruebas es un acto de decisión. Por tanto, solo puede desechar pruebas el órgano jurisdiccional competente para dictar sentencia. Si el magistrado instructor no puede dictar sentencia, tampoco puede desechar pruebas. Solo el colegiado puede desecharlas, porque es un acto de decisión, no es un acto de mero trámite. Perdón, José Carlos, no había visto que levantaste la mano. Adelante. Sí, doctor, era para apoyar el comentario que realizaba mi compañera con relación a que a las pruebas se les pone un adjetivo cuando se les califica. Bueno, el comentario que quería yo hacer al respecto era de que entiendo también de que la calificación de las pruebas de admisibles, conducentes, oportunas, tienen que ver precisamente con el momento de la admisión, ¿no? No necesariamente. Las pertinentes no se califican cuando se admiten. ¿Por qué? Okay. Sí, porque es pertinente o relevante respecto de los hechos controvertidos para valorarla. Útiles, que son útiles para probar lo que está controvertido. ¿Sí? Lo lícito e ilícito sí se podría calificar desde el momento de la admisión. La oportuno y admisible también desde el momento del ofrecimiento y admisión. Sí, es que aquí va de todo. Ok, sí. ¿Sí? Prueba perfecta o imperfecta hasta el momento de la valoración. Por eso es que las diligencias para mejor proveer pueden ser antes de dictar sentencia y después de cerrada la instrucción, porque solo en ese momento sabré si las pruebas son perfectas, es decir, si cumplen todos los requisitos de ley. Si las diligencias para mejor proveer son para perfeccionar una prueba o para realizar una diligencia probatoria que no obra en el expediente. Sí, pero puede ser también para el perfeccionamiento. Imagínense que lo único que tenemos es una fotocopia simple. Y la Corte ha dicho las fotocopias simples no tienen valor probatorio alguno. Sí, yo no coincido con la Corte, porque tiene cuando menos un valor indiciario. Y la fotocopia, pues para mí indica que existe o existió el original, pero podemos perfeccionar la copia. ¿Cómo? Ordenando la certificación de esa copia, su cotejo con el original y la certificación de que efectivamente es una prueba que coincide en todas sus partes con el original que está en tal lugar o tiene tal persona. Si el perfeccionamiento no es en la admisión, la calificación de utilidad no es en la admisión y de la pertinencia tampoco, porque será hasta el momento de analizar los hechos controvertidos cuando yo sepa si una prueba es pertinente o impertinente, es decir, si está vinculada con los hechos controvertidos o no, y si puede ser útil para resolver esa controversia o no. Por eso se les denomina pertinentes o relevantes, impertinentes o irrelevantes. No tienen relación con los hechos controvertidos. ¿Para qué la quiero? Sí, pero esto no lo puedo hacer, no lo puedo valorar al momento de admitir las pruebas. Si no, estaría prejuzgando. ¿Sí? ¿Sí queda claro, José Carlos? Sí, muchas gracias, doctor. El tema probatorio es un tema extraordinario que de verdad requiere de práctica para poderlo entender y más para pretender tratar de explicarlo. Digo tratar de explicarlo porque explicarlo está muy, muy difícil. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta, duda? ¿No? Vamos a regresar a donde estábamos, Jirel.
creo que era en la transcripción de la tesis. A ver, en la anterior de una vez les damos los datos, por si alguien puede y quiere consultarla antes, en la que eso es. He citado el texto amplísimo, pero sumamente útil para este y varios temas. El texto de la tesis aislada 1 romano, punto tercero, punto C, punto, aquí le puse coma, es equivocado, no es coma, debe ser punto también después de la C, 103K, y entre paréntesis décima. Si no mal recuerdo, es del tercer tribunal colegiado, que es lo que significa el 1 tercero C, tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito de amparo. Pero con los datos que aquí tenemos, tanto con la clave, instancia, tribunales colegiados de circuito, décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 66, tomo 3, página 2719, que corresponde a mayo de 2019. Y la pueden encontrar con el título, que es un poco más difícil, o con el registro digital. Ahí tienen el registro digital o la clave de la tesis aislada. 1, tercero C, 103K, décima. Sí, tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito de amparo. Y ahora sí, vamos al texto, por favor, Jirel. Eso es. Fíjense el título, prueba posible, porque hay pruebas imposibles. Leía yo a Davis Echandía, creo que sí. Davis Echandía dice, una prueba imposible, una inspección jurisdiccional en Venus. Sí, pues en este momento es imposible ir a Venus. Pero, por supuesto, puede haber muchas pruebas imposibles que no necesariamente sea ir a Venus. De fe de que las boletas quemadas eran apócrifas. ¿Admitiríamos la prueba? Tribunal, te pido que lleves a cabo una inspección jurisdiccional a donde estuvo instalada la mesa directiva de casilla y te pedimos que certifiques que las boletas quemadas eran apócrifas. A ver, ya vi a dos que dijeron que no puedo ver a todos. ¿Por qué no? Porque ya están quemadas, ¿no? ¿Cómo se puede cerciorar de un Pues sí, documento ¿verdad? que ya fue destruido? Sí, un documento que ya no existe, pues no podemos saber si es auténtico o si es apócrifo. Certifique que son apócrifas las boletas quemadas, pues ahí desde la admisión, desde el momento de tener por ofrecidas las pruebas, le diremos, esta prueba es inadmisible por imposible. Sí, en una complementación que acabo de hacer hace unos minutos al cuadro que veíamos, por eso lo mandé como provisional, porque todavía se puede modificar, acabo de agregar pruebas posibles e imposibles. En materia familiar o en materia civil, no se podría ofrecer la prueba científica para demostrar que un hijo no es hijo del esposo de la señora, sino de otra persona. ¿Por qué? Porque hay una prohibición expresa que hace imposible el desahogo de esta prueba. Una norma jurídica que impide la realización de esta prueba. Si nadie puede controvertir la paternidad de un hijo que ha tenido la mujer casada, porque todos los hijos de la mujer casada son hijos del marido. Y esto viene de hace siglos, seguramente. Bien,
Entonces, este artículo, esta tesis aislada, prueba posible, concepto, elementos definitorios y su vinculación con el derecho a la prueba. Léanla, es extraordinariamente bella y además didáctica, compleja, por supuesto, contiene muchos temas. Voy a leérselas, pero ojalá ustedes la puedan consultar. Toda la jurisprudencia de la Corte está consultable para todo mundo. Yo no sabía hacer esto, siempre me ayudaban a hacerlo, pero no tiene uno más que ponerle en Google Jurisprudencia Suprema Corte, que aparece por ahí el dato, investigación, creo que se titula, de rubros y textos o algo así por el estilo. Sí, sin ningún problema. Y ya tienen los datos además, 10ª época, tribunales colegiados de circuito, y la búsqueda es fácil. Para mí todo lo tecnológico es sumamente complicado, pero por ustedes he tenido que ir aprendiendo muchas de estas cosas para poderlo hacer. Es un reto para mí, pero ahí vamos y espero poderlo hacer mejor. Bien, dice, vinculado con el derecho a la prueba posible es un concepto utilitario concerniente a la participación en juicio del elemento de convicción que ha estado supeditado a las fases procesales tradicionales, como son el procedimiento y la sentencia. Dentro de estas instancias, la prueba transita por 3 momentos, mientras que el cuarto está implícito en la sentencia. Así, se tiene que el primero es el ofrecimiento de las pruebas, el cual corre a cargo de las partes. La admisión, es decir, el segundo, le compete al juez. Finalmente, el tercero, el desahogo de la prueba, implica la participación de todos los involucrados. Todo esto ocurre durante la fase del procedimiento. Por su parte, el cuarto atañe exclusivamente al juez y se refiere tanto a la valoración de la prueba, lo que se hace en la sentencia, como a su facultad para calificar el grado de convencimiento que producen los datos de prueba aportados por las partes, admitidos y finalmente desahogados. Incidencia lógica y jurídica, proporcional a su importancia dentro del conjunto probatorio. Es en el procedimiento penal en donde este esquema es analizado con nuevos bríos, lo que ocasiona aportaciones novedosas referentes no solo a la fase judicial, sino prejudicial del conflicto. Vamos a la siguiente, por favor. Con la diferencia de que ahora se introducen 2 nuevos conceptos. El primero, conocido como anuncio de pruebas, y el segundo correspondiente al descubrimiento de los datos de prueba. El anuncio de la prueba consiste en el posicionamiento de los interesados en cuanto a advertir, con miras a la negociación y posible conciliación, los elementos o datos de prueba con que cuentan. Por su parte, el descubrimiento implica la demostración, en el plano extrajudicial todavía, de la verdadera existencia de los elementos anunciados. Así, es posible afirmar que el anuncio implica por sí mismo un reto en cuanto a las posiciones de éxito. No obstante, el descubrimiento evidencia la posibilidad de la existencia real de esos datos y el riesgo que puede representarse a la contraparte su exhibición en la vía judicial. Por esos motivos, la necesidad de que las partes aporten en juicio los elementos a su alcance se encuentra limitada, siempre en función material. Primero, en cuanto a la disponibilidad de las pruebas
que demuestren sus posiciones en juicio. Segundo, en cuanto al elemento de derecho, aunque igualmente en la idoneidad probatoria de cada uno de esos elementos, lo cual será ponderado prudentemente por el juez en el momento de hacer la calificación sobre idoneidad, que es lo que en definitiva determinará si lo conducente es admitir la prueba en función de los hechos planteados en juicio. De ahí que, vamos a la siguiente. De ahí que pueda advertirse que en todos los casos existe un punto de hecho que debe ser demostrado por las partes, el actor como elemento de su acción y el demandado como sustento de sus excepciones. Y naturalmente emerge lo que se denomina estándar probatorio, esto es, la necesidad de que las pruebas sean idóneas y suficientes para apoyar las posturas de las partes. Este estándar probatorio tiene como característica la intensidad de su representación en juicio, es decir, que no en todos los casos ha de tener la misma formalidad, ni para las partes ni para el juez, sino que se mantiene fluctuante en cada tipo de juicio, entre un mínimo y un máximo que deberá ponderarse para exigir lo que se conoce como prueba posible, sin extralimitar los alcances de la exigencia de prueba más allá de la mera demostración de los elementos de acción y de las excepciones correspondientes. De lo contrario, el exigir un estándar rígido y máximo de la prueba para determinar su admisibilidad se constituiría como un requisito insalvable y, por tanto, un obstáculo exacerbado, enervante para el acceso a la jurisdicción. En resumen, la prueba posible es aquella que se encuentra al alcance de las partes. Por tanto, sus elementos definitorios estriban en la idoneidad en cuanto al hecho a probar, la accesibilidad en cuanto a la facilidad de demostración en juicio, lo verosímil de su materialización y finalmente la convicción que pueda producir al juez. Estos son entonces los tres, seguimos por favor, los tres elementos de la prueba posible, los cuales se ubican conforme a la teoría tradicional y como se indicó en la fase procesal: idoneidad, accesibilidad o posibilidad en la disposición de la prueba y, por último, la valoración designada al juez, con el carácter de prueba capaz de producir convicción. Elementos que no es casualidad hacen ecuación con las notas que definen el alcance del derecho a la prueba: pertinencia, diligencia y relevancia, aunque aquí lo que se quiere destacar mediante el concepto de prueba posible es la importancia de no poner trabas ni a la admisión de la prueba ni a su valoración, llegado el momento de sentenciar. Consecuentemente, el concepto de prueba posible contiene implícito tanto al debido proceso como al acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, en sus vertientes de derecho a la defensa y acceso a la jurisdicción respectivamente, que debe ser apreciado, como reiteradamente lo ha estimado este tribunal, bajo la premisa de flexibilizar lo procesal y privilegiar lo sustantivo, óptica que empata a la perfección con el reciente mandato constitucional de optimización de las vías judiciales previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a resolver preferentemente las cuestiones de fondo sobre los formalismos procesales. Y vamos a la siguiente, y ahí tienen los datos. La tesis es de 2019. Es reciente, contiene muchas cosas equivocadas también,
no las tomemos al pie de la letra, pero tiene un contenido académico extraordinario, con todos los errores en que puede uno incurrir al incursionar en el aspecto doctrinario, como nos sucede también cuando participamos de la actividad jurisdiccional. Habrá que tratar de hacer compatibles los dos elementos, que de todos modos la academia avanza quizá mucho más rápido que la jurisdicción. Son las 9:01, los dejo, no me vayan a acusar de tormento y después, en lugar de dar clase, tenga yo que presentar mi justificación ante la Comisión de Derechos Humanos. Sí, así que los dejaré descansar. Creo que ha sido mucha información. Me parece que hay muchos temas novedosos. Habrá que estudiarlos con detenimiento y tendremos oportunidad de platicar más temas más. Por lo pronto nos veremos mañana. Si hay preguntas, anótenlas y mañana empezamos con preguntas y después seguimos con lo que falta. Que tengan buena noche, descansen. Si les queda ánimo todavía, estudien unos minutos, busquen esta tesis y léanla para dormir tranquilamente. Nos vemos mañana. Muchas gracias.